los Hechos. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito el poder de Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 16 y versículo 20 vamos a estar compartiendo. Gloria sea el nombre del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 20 vamos a estar leyendo. ¿Han encontrado, hermanos? Según la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y apresándole y presentándole a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los encarcelaron, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos, pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Una historia relatada en la palabra del Señor, que muchas veces ha sido predicada, de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados en Filipos, por predicar este evangelio que un día también nos han predicado a nosotros. El pueblo dice que hacía resistencia a la palabra de Dios, a los varones de Dios, como también ocurre, hermano, en este tiempo. Todo aquel que predica al aire libre, nuestro hermano Antonio puede saber de esto, que suele salir a predicar al aire libre, la resistencia que uno puede recibir cuando anuncia este evangelio de salvación. Pero aquí estaban estos varones, siervos del Señor, cumpliendo con lo que el Señor le había mandado y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Pero ellos estaban ahí en Roma, un pueblo muy idólatra de los romanos, siguiendo sus costumbres, y claro, habían llegado estos varones, siervos de Dios, a predicar algo diferente, a enseñar algo diferente que el pueblo no estaba acostumbrado. Y enseguida se levantaron aquellos en contra de los varones de Dios, de tal manera que dice que fueron llevados delante de los magistrados para acusarles, y fueron azotados y fueron golpeados, de tal manera que estos varones terminaron en la cárcel. Y usted me puede decir: ¿cómo? Si ¿dónde estaba Dios? Siendo que estaban sirviendo al Dios Altísimo, ¿cómo puede ser que Dios haya permitido que puedan estar presos? Como muchas veces también nosotros decimos: pero ¿cómo? Yo sirviendo al Señor, alabando, glorificando, predicando, cumpliendo ciertas tareas dentro de la casa del Señor, ¿cómo puede ser que a mí me acontezca esto? Porque a veces pensamos, hermano, de esta manera. A veces nosotros creemos, porque estamos sirviendo a Dios, que nada nos va a acontecer. Ciertamente Dios tiene cuidado de lo suyo, pero hay situaciones, hay momentos en el cual Dios permite que nosotros también seamos moldeados nuestro carácter, que seamos moldeados nuestra manera de vivir, de pensar y de obrar también muchas veces, hermano. Por eso a veces pasamos diferentes circunstancias que tal vez en el momento no lo comprendemos, no llegamos a entender y decimos: ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿Por qué, Señor, pasa esto en mi familia? ¿Por qué, Señor, si yo te estoy buscando? ¿Por qué, Señor, desde el día que decidí buscarte de todo corazón, de buscarte en todo tiempo y en todo lugar, parece que todo se vuelve en contra? ¿Por qué? Y así estaban estos hombres, pero dice que ellos no desfallecieron. Ellos fueron golpeados, fueron azotados, fueron blasfemados, pero ellos estaban allí gozosos de cumplir lo que Dios le había mandado a cada uno de ellos. Y dice que fueron azotados mucho con vara. Aquellos que ya tienen sus años, ¿cuántos de ustedes han recibido con una vara ahí de su madre o de su padre cuando los castigaban? Hoy ya casi no se usa eso. Pero ¿cuántos han recibido ahí un buen azote con una vara? ¿Y cómo duele, hermano?
Que antes que nuestros padres nos corrigieran, nosotros ya nos atajábamos, íbamos doblándonos para no recibir ese castigo. Pero qué bien que nos hacía, porque eso nos enderezó y eso nos ayudó a ser buenas personas y a tener una buena enseñanza. Amén. Pero ahí estos varones estaban siendo azotados por algo muy diferente, que era servir al Señor, por anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice que sus ropas fueron rasgadas y fueron azotados de tal manera que fueron azotados mucho, dice la palabra del Señor. Y no obstante con esto, ellos fueron encarcelados, y no en los primeros calabozos, sino en el que estaba más adentro. ¿Y cuántas veces usted se siente azotado? ¿Y cuántas veces se siente encarcelado allí adentro, a lo más profundo de su situación o de su problema? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido de esta manera? Y si todavía no se ha sentido de esta manera, tranquilo, porque va a llegar el proceso de Dios para con su vida. Va a llegar el momento en el que Dios va a probar su corazón y va a probar lo que realmente hay en usted. Gloria a Dios. Y esto nos forma como hombres, como siervos y siervas del Señor, como iglesia del Señor. Esto nos forma, por más que nosotros no entendamos, hermanos, en el momento, pero después podemos entender y decimos: gracias, Señor, porque hoy puedo comprender. Gracias, Señor, porque hoy puedo entender por qué pasé esto. Ciertamente es difícil pasar el proceso. Es difícil sentirse muchas veces azotado. Es difícil sentirse muchas veces con un cepo en las piernas, en los pies, y mucho más estando encarcelado, hermanos. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en la comisaría, ahí en un calabozo, por unas pequeñas horas demorado, no se lo sé. Yo estuve 3 horas y para mí parecían una eternidad, hermanos. Y uno ahí valora la libertad. Cuando está ahí adentro y siente ruido a la distancia y uno está diciendo: vienen por mí, vienen a sacarme. Pero ahí estaban estos varones de Dios, creyendo con una certeza firme y una convicción que no lo podían mover, por más que ellos habían sido azotados, por más que ellos habían sido encarcelados y sus pies estaban con el cepo. Dice que ellos cantaban himnos y oraban al Señor a medianoche. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos sentimos de esta manera, procedemos de esta misma manera, que cantamos, que elevamos oración delante de la presencia del Señor? Y cuántos también, muchos de nosotros, solamente cuando estamos en esta circunstancia, tan solamente nos lamentamos y decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? Pero aquí estaban estos varones. Aquí estaban presentándose, que era necesario hacer todo esto para poder testificar al pueblo romano que había un Dios de lo imposible, que había un Dios que no lo iba a desamparar cualquiera fuese la circunstancia que ellos estaban pasando. Y así también está Dios con nosotros hoy, hermanos, que cualquiera fuese la circunstancia, cualquier fuese el problema que estamos pasando, Dios está para glorificar su nombre a través de nuestras vidas. Por más que veamos todo oscuro, por más que nos sentamos prisioneros, por más que sentamos que estamos siendo azotados por el enemigo, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control sobre mi vida y sobre su vida. Dios tiene el control sobre cada uno de nosotros y sobre todo lo que pasa en esta tierra. Dios tiene el control. Por eso cuando nosotros nos sentimos de esta manera, qué bueno que es que vengamos a la presencia de Dios y busquemos el rostro del Señor cantando, adorando, orando sin cesar, buscando la presencia de Dios. Porque sabe que hoy día hay muchos que se encuentran en esta situación, que están encarcelados, que tienen cepos en sus pies y no pueden avanzar. Pero no hacen lo que hacían estos varones de Dios, de buscar de la presencia de Dios, de cantarle al Señor, de orar al Señor. Ellos ya no hacen esto, sino que solamente se lamentan y preguntan: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si no es que acaso que Dios iba a tener cuidado de mi vida, no es acaso que me dijeron que con Dios lo iba a tener todo. Sí, ciertamente con Él todo lo tenemos, ciertamente con Él todo lo podemos, pero es necesario que nuestra fe sea probada, dice, como es probado el oro en el fuego. Pero sabe que en este tiempo también muchos, cuando son probados, enseguida de
enseguida vuelven atrás su mirada, enseguida empiezan a envolverse atrás, diciendo: si esto es seguir al Señor, prefiero estar donde estaba antes. Si voy a seguir siendo azotado, si voy a seguir siendo encarcelado, si voy a seguir siendo blasfemado, prefiero estar donde estaba antes. Pero que el Señor reprenda esos pensamientos en esta noche y nos dé un espíritu de valentía, porque de tal es el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. De todo aquel que se atreva a arrebatarlo de los valientes el reino de los cielos. Y estos varones de Dios mostraban valentía para con el pueblo romano. ¿Sabe que el pueblo romano allí, ellos le podían quitar aún la vida por enseñar una costumbre diferente, por enseñar una doctrina diferente? Se puede decir que la sacaron barata, ser azotado y metido en el calabozo, pero había un propósito de Dios. Dios se quería glorificar con aquellos varones. Dios quería mostrar que Dios estaba con ellos y que a la presencia de Dios, al poder de Dios, a la gracia de Dios y a la autoridad de Dios no hay nada en esta tierra que lo pueda frenar. No hay un cepo, no hay una cárcel, no hay una celda, no hay muro que pueda frenar el poder de Dios. Porque en el tiempo menos esperado, en el momento menos esperado, va a haber un temblor, va a haber un sacudir y las puertas de las cárceles van a ser abiertas, las cadenas se van a cortar, se van a abrir las puertas para que el pueblo avance, para que la iglesia pueda salir adelante en victoria. Tal vez usted en este tiempo, por diversas circunstancias, por diversos motivos, se puede encontrar preso, se puede sentir angustiado, se puede sentir azotado físicamente o espiritualmente. Pero sabe que hoy hay victoria en esta noche. Hoy cuando alabemos al Señor, cuando oremos al Señor, esas cadenas se van a romper, esas rejas se van a abrir, esos muros no nos van a poder contener, porque es la presencia misma de Dios la cual se va a manifestar como se manifestó en aquella cárcel, en aquel tiempo antiguo, donde en aquellas cárceles dice que también habían otros presos. Y hoy hay muchos presos espirituales, hermanos. Dentro y fuera de las iglesias hay muchos presos espirituales que están siendo azotados, que están siendo encarcelados, que están en la oscuridad de un calabozo, porque más adelante cuenta la palabra del Señor, relata que el carcelero pidió luz para llegarse a aquellos presos que estaban en lo más adentro, para verificar si ellos estaban ahí o si se habían escapado. ¿Sabe qué? Cuando Dios nos da la libertad, cuando Dios rompe las cadenas, cuando Dios derriba los muros, cuando Dios quiere hacer lo que quiere hacer con nosotros, viene la luz del Espíritu Santo, viene la luz de lo alto, a alumbrar ese lugar donde usted se encuentra, para darle vida, para darle gozo, para darle alegría, para darle lo que el enemigo le ha robado. El enemigo quiere amedrentar, el enemigo quiere robar, el enemigo quiere azotarnos, quiere encarcelarnos, pero él no va a poder lograrlo. Tal vez por un breve tiempo va a poder lograrlo, pero hay alguien superior, hay alguien que tiene cuidado de usted y de mí. Imagínense estos hombres, dos hombres contra una multitud que se había agolpado para acusarle, para encarcelarlos, para ir en contra de ellos. Así hoy acontece, hermanos. No solamente cuando uno predica el Evangelio al aire libre, sino también muchas veces cuando uno dice verdad. Porque somos perseguidos cuando anunciamos la verdad. Si el Señor fue perseguido, ¿quiénes somos nosotros? Si al Señor lo azotaron, lo blasfemaron, lo escupieron y lo clavaron en un madero, ¿quién somos nosotros, hermanos? No nos sorprendamos de esto, porque estamos en tiempos peligrosos, en los últimos tiempos, y cosas terribles todavía van a acontecer. Pero esto no es motivo para que nuestra fe decaiga, esto no es motivo para que nosotros empecemos a claudicar. No, al contrario, esto nos debe alentar a seguir al blanco,
día estoy más cerca de la presencia de Dios. Y estos varones habían sido perseguidos por un pueblo idólatra, un pueblo que tenía otras costumbres. Y dice, presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe que cuando hay un hombre, una mujer de Dios con presencia de Dios, ciertamente genera un alboroto? Cuando hay presencia de Dios, ciertamente genera un alboroto. Cuando hay presencia de Dios, las cadenas se tienen que romper, los muros se tienen que derribar. El enemigo no puede resistir cuando hay presencia de Dios. Pero para poder tener presencia de Dios hay que pagar un precio, un alto precio. Ahora todos estamos dispuestos a pagar ese alto precio para tener la presencia de Dios. Para tener la unción y la gracia y la autoridad de Dios hay que pagar un precio, hermanos. Es necesario pasar por el azote, es necesario pasar por las cárceles espirituales, es necesario sentirse afligido, es necesario sentirse humillado para poder tener presencia de Dios. Porque ¿sabe qué? Esto es lo que moldea el carácter del hombre y de la mujer de Dios, experimentados en quebranto. ¿Cuántos de nosotros hemos sido experimentados en quebranto? ¿Cuántas veces nos sentimos desmayar? ¿Cuántas veces nos sentimos ahí defraudados? Porque somos seres humanos. Porque nuestras fuerzas decaen. Pero ¿sabe qué? Cuando nuestras fuerzas decaen, viene la fuerza de lo alto. Viene aquella fuerza que es superior a todo y que nada le puede resistir, para levantarnos, para socorrernos, para ayudarnos. En Isaías dice la palabra del Señor, dice que me ha enviado, dice, para libertar a los cautivos y anunciar las buenas nuevas de salvación. Nosotros estamos, hermanos, para libertar a los cautivos que están presos espirituales, almas que están gimiendo, almas que están siendo atormentadas en los calabozos, que están siendo allí muchas veces atormentadas de tal manera que muchos se quitan la vida porque no encuentran una salida, porque no encuentran una respuesta a su problema, porque no han conocido a este Dios que nosotros hemos conocido. Pero muchos de los que decimos haberle conocido también se encuentran en estas circunstancias, que están presos espirituales, que están siendo prisioneros del enemigo, que el enemigo se encargó de ponerlos en cárceles espirituales, que le ha asegurado los pies para que no pueda avanzar, que lo tiene atado de tal manera que se han rendido diciendo, de aquí no me levanto más, de aquí no salgo más de esta situación. Pero es el Dios el cual nosotros alabamos y el cual servimos. No hay cosa imposible para Él. Si usted se siente de esta manera, hoy usted puede elevar su oración hacia los cielos como hicieron estos varones. Y de repente va a venir un temblor, un sacudón, y esas cárceles que le están siendo prisionero, eso que le está atormentando, eso que le está agobiando, en esta noche lo tiene que soltar. Usted va a ser libre por el poder del Espíritu Santo de Dios. A veces decimos que la necesidad, que los encarcelados están ahí afuera, y ciertamente es así, pero también dentro de la casa del Señor el enemigo se ha encargado ya mucho de meterlos en cárceles espirituales. A muchos se ha encargado de ponerle una enfermedad y de esta manera lo tiene encarcelado, lo tiene atado, lo tiene prisionero y no pueden salir. Y sabes que las cárceles, los calabozos, es algo muy chiquito, donde uno tiene muy poca movilidad, donde uno no puede ver lo que pasa más allá de aquellos barrotes. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, que nosotros no veamos lo que pasa más allá. Pero ¿sabe qué? Hoy por el poder de Dios, cuando la iglesia ore, cuando la iglesia entre en oración, cuando la iglesia
iglesia empiece a batallar Por Dios. estas cadenas, estas cárceles, estas rejas, estos calabozos se van a abrir y va a entrar la luz del Espíritu Santo al calabozo que está más adentro. Aquellas profundidades, las oscuridades, en las tinieblas. Porque cuando viene la luz del Espíritu Santo de Dios, resplandece, hermano, las tinieblas no pueden soportar. Las tinieblas ceden ante la luz del Espíritu Santo de Dios. Nosotros antes estábamos en tinieblas, mas hoy estamos bajo la luz del Espíritu Santo de Dios. Y hoy esa luz va a ser manifiesta en este lugar. Hoy la presencia de Dios se va a manifestar en usted y en mí también, hermanos. Porque cuántas veces yo también me he encontrado de esta manera. Cuántas veces uno se siente así defraudado. Cuántas veces uno se siente con poca fuerza, sin ánimo, sin ganas de seguir avanzando, diciendo ya está, hasta aquí he llegado, vuelvo atrás. Si de que estoy caminando en este camino solamente puedo contar derrota, no es así, hermanos. Cada día que nos podemos levantar, cada día que podemos ver un día nuevo es un día más en victoria. Es un día más que podemos darle gracias al Señor. Un día más que de repente Dios puede venir en el socorro y en el auxilio de nuestras vidas. Por un breve tiempo tan solamente debemos pasar un proceso como estos varones pasaron ese proceso, siendo azotados. Una turba terrible vinieron sobre ellos para azotarle, para acosarle, para blasfemarles contra los varones de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Leemos más adelante. Dice en el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Mire todo lo que tuvieron que pasar estos varones de Dios. Siendo acusados por los magistrados de aquella ciudad, rasgaron sus ropas, fueron azotados y recibieron la orden de ser encarcelados, de haberlos llevados prisioneros. Y seguramente no lo habrán llevado ahí de la mano, no, lo habrán llevado seguramente golpeándolos. Y fueron encerrados, hermanos. Miren cuánto tuvieron que padecer por amor al Evangelio. Cuánto tuvieron que padecer por amor a las almas que se estaban perdiendo. Estuvieron dispuestos a pagar el alto precio de ser azotados, de ser blasfemados y aún de ser encarcelados. Ahora, ¿qué precio estamos pagando nosotros por este Evangelio de salvación? ¿Cuál es el precio que le toca pagar a usted? Yo sé cuál es el precio que me está tocando pagar a mí. Pero meditemos, todavía no hemos sido azotados. Todavía no hemos sido encarcelados como estos varones de Dios. Pero aún muchas veces, con esto tan poco que nosotros pasamos, ¿cuántas veces queremos desistir? ¿Cuántas veces nos faltan fuerza, hermanos? ¿Cuántas veces queremos callarnos? Como le pasó a Jeremías, cuando no quiso hablar más de este Evangelio. Pero dijo Jeremías que había un fuego ardiente dentro de él, que no le podía contener, y ese es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Que cuando usted dice hasta acá llegué, no quiero seguir más, como se dice por ahí, tiro la toalla. Hay algo que nos impulsa a seguir adelante. Hay algo que nos impulsa a seguir batallando. Porque nuestra redención está a la puerta. Porque nuestra redención está ahí a la puerta de la esquina, hermanos. Porque mientras se diga hoy hay esperanza para usted y para mí. Por un breve tiempo tan solamente. Gloria sea el nombre del Señor.
Dice en el 24, el cual recibió este mandato, le metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué bueno que es cantar al Señor cuando estamos pasando momentos difíciles. No es fácil, pero qué bueno que es hacerlo, hermanos. Porque de esta manera nosotros podemos desahogarnos. De esta manera es una manera de entregar las cargas en las manos del Señor. Alabar a Dios en todo tiempo, cualquiera fuese que sea el tiempo, hermanos. Cualquiera fuese la circunstancia, porque como decía al principio, hay alguien que tiene el control de todas las cosas. Hay alguien que tiene el control de mi vida y de su vida. Y que no pasa desapercibido lo que usted está pasando. Por eso hoy ha venido esta palabra para usted y para mí. Si nos sentimos de esta manera encarcelados, si nos sentimos prisioneros, si nos estamos sintiendo siendo azotados, si nos sentimos con el cepo en los pies, hermano, hoy hay palabra para usted y para mí, palabra de lo alto. Que en esta noche esas cárceles van a temblar, esos cimientos van a ser estremecidos por el poder de Dios. Esa enfermedad se tiene que ir, eso que usted está agobiando se tiene que ir, porque hoy va a venir la liberación del Espíritu Santo del Señor para la iglesia del Señor. Hasta aquí Dios ha permitido que usted sea azotado, hasta aquí el Señor ha permitido que usted esté encarcelado, hasta aquí ha permitido Dios que el enemigo tome señorío sobre su vida. Y usted me va a decir, ¿cómo? Si yo estoy bajo el amparo de Dios. Sí, está bajo el amparo de Dios, pero por un breve tiempo, como cuando Dios le permitió a Job que sea entregado ahí para que sea probado. Satanás tuvo autoridad sobre él menos por su vida, dice la palabra del Señor, a fin de ver lo que había en el corazón de Job. Dios dejó que Satanás tocase todo lo que había en él menos su vida. Así también Dios permite muchas veces que muchas cosas nos acontezcan a nosotros y alrededor nuestro, por más que nosotros no los entendamos. Pero ha llegado el tiempo, iglesia del Señor. Hoy es el día, hoy es la noche, en el cual esas cárceles van a ser estremecidas, en el cual esos cimientos van a ser estremecidos por el poder de Dios. Van a temblar esas cárceles, van a temblar esos muros, se van a derribar por el poder de Dios, por el poder de su palabra. Porque no para siempre usted va a ser prisionero, no para siempre usted va a ser azotado, no para siempre usted va a ser encarcelado, no. Porque Dios no lo quiere ver en derrota, hermanos. Dios lo quiere ver triunfante. Dios lo quiere ver gozoso y alegre. Por más que sea en la circunstancia que fuese, Dios lo quiere ver gozoso. Dios quiere ver que usted confía en Él. Dios quiere ver dónde está su esperanza. Ahí donde está el fundamento en su vida y en su corazón. ¿En quién usted está confiando? ¿En quién usted está esperando? Ciertamente Él todo lo sabe. Él es el que escudriña los corazones y las mentes. Él es el que escudriña mi sentar y mi levantarme. Pero es necesario, hermanos, es necesario no renegar de la circunstancia y cantar y dar gracias a Dios por todo lo que estamos aconteciendo, porque la palabra dice que todos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Usted ama a Dios, yo amo a Dios. Entonces lo que usted está pasando, lo que yo estoy pasando, esto me está ayudando a bien, para poder seguir avanzando, para que Dios siga moldeando mi carácter, para que Dios siga moldeando su carácter. Si antes me enojaba, hoy ya no me enojo más. Si antes renegaba, hoy ya no reniego más. Porque este es lo que Dios quiere moldear en nuestras vidas. Dios quiere moldear nuestra vida y nuestro corazón para darnos algo más grande todavía. Para depositar esto tan precioso que es la gloria de Dios en un vaso de barro.
Pero para que esta gloria sea depositada en este vaso de barro, dice la palabra del Señor que Él debe moldearnos como el barro es moldeado en las manos del alfarero. Y hoy estamos en la casa del alfarero. Hoy hemos descendido a la casa del alfarero y nuestra vida está sobre la rueda. Y Él está haciendo conforme a sus propósitos, hermanos. Muchos ya están siendo moldeados, están siendo preparados. Sabe que el alfarero, después de darle forma a esa vasija o lo que esté formando en la rueda, después se deja reposar. Después es introducido un horno de fuego en el cual es cocido aquel barro, aquella arcilla. Algunos están siendo formados, otros ya han sido formados y están allí reposando, esperando entrar al horno de fuego. Otros están en el horno de fuego y otros ya han salido de este horno de fuego. ¿A usted en qué parte del proceso de Dios está? ¿En qué parte se encuentra usted en su vida? ¿En qué parte está? O todavía no ha podido salir de la cárcel. Si no ha podido salir de esa cárcel, hoy es la noche. Porque después que usted salga de esta cárcel espiritual que lo tienen prisionero, usted va a ser colocado en la rueda del alfarero para que Dios moldee su vida y su carácter conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. Y ahí es donde empieza el caminar del creyente. Ahí es donde uno empieza a experimentar cosas nuevas. Ahí es donde empieza a gozar los beneficios de ser llamado un hijo de Dios, una hija de Dios, un obrero, una obrera. Cuando Dios empieza a formar el carácter del hombre y de la mujer. Cuando uno empieza a experimentar cosas preciosas, cosas que antes no experimentaba, hoy empieza a experimentar. Cuando uno empieza a ser lleno con la presencia de Dios, cuando uno empieza a ser colmado con ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Hoy hay de ese gozo. Hoy va a descender de lo alto el gozo de lo alto, el cual va a cambiar su semblante por cualquier fuese la circunstancia que usted esté pasando. Póngase de pie, iglesia del Señor, porque hoy se van a romper las cadenas. No sé la circunstancia, no sé el problema, no sé la dificultad que usted está pasando. Solamente usted y el Señor lo saben. Solamente Él que conoce su corazón. Solamente Él que conoce mi corazón. Solamente Él es el dador de la vida. Solamente Él tiene el poder y la autoridad para libertarle, para sanarle. Solamente en Él en plenitud de gozo. No es casualidad, hermanos, sabemos que no hay casualidades en las cosas del Señor. Por eso Dios nos habla hoy de esta manera. Tal vez se siente prisionero por el enemigo. Tal vez se siente encarcelado. Tal vez se siente azotado. Tal vez se siente blasfemado. Tal vez siente que todo el pueblo romano viene en contra suya. No sé de qué manera usted se siente o de qué manera ha venido hoy a la casa del Señor, pero lo importante es que hoy usted no vuelva a su hogar como ha venido. Lo importante es que hoy usted le diga al Señor: Señor, yo quiero que esas cárceles sean abiertas. Señor, yo quiero que hoy ese cepo sea abierto. Yo quiero que estas cárceles, Dios mío, se estremezcan y tiemblen ante tu presencia. Así como de repente vino el terremoto allí en Filipos. Así también de repente va a venir el mover de Dios en este lugar. Así también va a venir de repente en su vida. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que esto puede pasar? ¿Usted cree que esas cadenas hoy se van a romper? ¿Cree que esas cárceles se van a abrir? Gloria sea el nombre del Señor. Si usted lo cree, empiece a orar. Empiece a batallar. Empiece a ir en la oración a la presencia de Dios. Con un clamor, con un gemido. Así como Pablo y Silas lo hacían. De esas cárceles espirituales, de esas cárceles. Así como ellos cantaban himnos. Así como ellos oraban. Empiece a orar usted, hermano. Empiece a clamar. Empiece a gemir. Empieza a interceder en el Espíritu, porque tal vez usted no esté preso, pero tal vez